todos, como han hablado los compañeros de dengue, faltó hablar un poquito de leishmaniasis, pero algo que sí está ocasionando mucho incidencia es la leptospirosis. Se ha visto, no en la semana 7 porque estamos en la semana 12, ¿no? Que hay casos que realmente se están confundiendo y cuando se han hecho pruebas de laboratorio no es dengue, sino lo que tiene es leptospirosis. Entonces, como ven, miren cómo se está evidenciando este aumento de leptospirosis y hay que hacer mucho hincapié de ello, porque así empezó el dengue. Pensábamos de que eran casos de rubiola. Se comenzó a vacunar a rubiola porque eran pequeñas peteques que salían con fiebre, malestar y se aparecían, y no era rubiola, era dengue. Ya estamos viendo casos que creemos que es dengue, pero es leptospirosis. Entonces hay que hacer mucho ese diagnóstico diferencial y tenerlo mucho presente cuando viene un caso con fiebre, malestar general y de dónde viene, ¿no? Que es importante tenerlo presente para dar un diagnóstico y ver la historia natural de la enfermedad, como nos quedamos en la clase pasada. Así que en la clase pasada hablamos de la cadena de transmisión. La cadena de transmisión es el proceso cómo ingresa ese patógeno hacia el huésped a través de varios mecanismos, ¿no? Que dijimos, que puede ser un protozoario, una rickettsia, un hongo, este agente infeccioso, así como el reservorio que puede ser un animal, ¿no? Puede ser una persona. Y decíamos que habían enfermedades que entraban por la puerta, salían y pueden contagiar lo demás por mucosas, conjuntivas, la parte genitourinario y que el mecanismo de transmisión puede ser contacto directo, ¿no? Físico, cuando uno tose, cuando uno está con la persona, por también cuando uno usa la ropa de otra persona, por fomites en forma vertical de la madre al hijo por su propagación, todos comemos de una fuente y nos propagamos, o por simplemente como hemos tenido el COVID, no estornudamos y yo estornudo de contagio por las gotitas de flúor y seguimos contagiándonos, ¿no? Y también cuál es la puerta de entrada. Generalmente la puerta de entrada puede ser respiratoria, como dijeron sus compañeros, la digestiva, la piel. Y la leptospirosis es una marcada, se puede decir, entrada de esta enfermedad por la piel. Generalmente aquellas personas que trabajan en lo que son desagües, ¿no? Agricultores, meten su manito y no saben que su manito por un simple lesión que tenga en su uñita o en su dedito, en las yemas del dedo, pues por ahí entra, sí es chiquitísimo y entra y produce esta enfermedad. Y por supuesto hay que ver la persona susceptible, ¿no? Aquella persona que tiene lesiones en la mano, aquella persona que no está bien alimentada, que no está vacunada. Entonces ahí viene el problema. Entonces vamos a empezar diciendo que también hay agentes infecciosos y ahí tenemos lo que hablábamos, ¿no? Decíamos que había los metasuarios, como son los cactus americanos, los protozoarios, la diarrea, la ambria, ¿no? La ameba histolítica, las bacterias, el virus Cholerae, Yersinia pestis, Mycobacterium tuberculosis, el virus. Tienes el dengue, la rabia, el VIH, tienes, ¿no? ¿Cuántos agentes infecciosos? Los hongos, Candida albicans, y así sucesivamente. Entonces, estos son los agentes en los cuales hay que tener mucho cuidado, control estos contactos para que estas enfermedades no avancen. También tenemos agentes no biológicos como son la parte química, como son pesticidas, gases, ¿no? Y otros fármacos que pueden también hacernos daño, como nos han explicado sus compañeros, y la parte física, ¿no? El ruido, el calor. De ahora que estamos en un cambio, está el calor, está haciendo frío, y ahí vienen esos problemas, ¿no? Luego estar en una temperatura muy alta, estamos en una temperatura baja con bastante humedad. Tenemos también la parte física, ¿no? Fuego, los incendios que están produciendo, exposiciones y radiaciones, entre otras. Entonces, hay que ver que la parte no biológica también nos hace daño y son puerta de entrada para desarrollar una enfermedad. Cuando hablamos de la gente, pues el agente puede ser, como hemos hablado, esta sustancia química, estos microorganismos, la parte biológica, sí que son necesarios para que se produzca la enfermedad. Pues hemos dicho que el agente infeccioso puede ser un hongo, una bacteria, una rickettsia, un virus, que debemos considerar como cuál es la contagiosidad de ese organismo, la patogenicidad que hemos hablado, la virulencia, el poder invasivo que tiene y la inmunogenicidad.
Estos son conceptos que se tienen para ver cómo entran pues estos organismos al cuerpo y puedan desarrollar realmente la enfermedad, ¿no? Cuando hablamos de patogenicidad, estamos hablando, pues, esa capacidad de producir un proceso infeccioso, ¿no? Que cuando decimos patogenicidad, pues entra y la persona se enferma, ¿no? Decimos, mire, está desarrollando la enfermedad, es un agente muy patógeno, y entre ellos decimos que los que tienen una alta patogenicidad, ¿quiénes son? La rabia, el SIDA, ¿no? La varicela son altamente patógenos. Y cuando hablamos, este germen es muy virulento porque estamos viendo la dosis letal media o mínima para que pueda producir la muerte de una persona, ¿no? Por ejemplo, el ébola, de una virulencia terrible. Y la infectividad, ¿no? Que es esa capacidad que tiene este germen de poderse entrar, instalarse en el organismo y producir esta lesión en la persona. Cuando hablamos de relación de infectividad, estamos hablando de esa situación en que la persona se enferma, pero con un mínimo de partículas que pueden entrar a ella. Entonces decimos, ¿quién infecta más? ¿De hepatitis B o el VIH? ¿Qué dicen ustedes? La hepatitis B. Hepatitis B. Muy bien. Entonces decimos que si una persona pues pueda lesionarse está operando y no está vacunado, tiene mayor probabilidad de que tenga, lamentablemente si la persona, el enfermo tiene hepatitis B, de contagiarse que cuando uno tiene su hepatitis, pero cuando uno tiene su VIH. Miren la cantidad pues de efectividad que tiene alta, alta la la probabilidad de poderse pues, contagiar a esa persona, de enfermar. La mutagenesidad es muy importante ver esta propiedad de este microorganismo, porque altera y cambia. Por eso es que ustedes miran, doctora, cómo hemos sacado rápidamente una vacuna contra el COVID. ¿Y qué pasa con el VIH-Sida? ¿Por qué no podemos sacar? Porque es altamente para mutando. Por eso es que no podemos dar una vacuna específicamente para el VIH, o si no estarían vacunados y no habría problema. Ese es el problema de ese virus. Y la antigenicidad también, ¿no? Porque puede actuar como un antígeno, ¿no? Actúa también esta capacidad para tener anticuerpos, y la especificidad es porque cada germen o cada microorganismo tiene sus propias características que lo puede hacer resistente o sensible a a que la persona pueda tener una resistencia a ellos, o cuando demos un tratamiento, este puede ser sensible también a ello. Entonces, con todo ello, nosotros hemos hablado que tenemos a veces infecciones inaparentes, ¿no? A veces nos pica el zancudo y puede ser que tengamos dengue, pero por la resistencia de la persona, uno dice, ah, no, tengo un pequeño malestar o no he tenido nada. A lo mejor hago un tamizaje, le saco la prueba y realmente tiene dengue, pero la persona no tiene ningún signo ni síntoma, ¿no? Entonces también sucede en ellos. Entonces hay que ver qué pasa con la patogenicidad, la virulencia y la letalidad para que en un caso inaparente puede llegar a través de la virulencia a ser un caso grave o fatal. Es por ello que también es muy importante ver quién es el reservorio, ¿no? ¿Dónde se va a multiplicar este microorganismo? ¿Cómo va a penetrar, entrar a la persona, a un animal? Y hay que ver si es un reservorio humano, ¿no? Que es también muy importante porque las medidas de control pueden ser inclusive mejor que es un reservorio animal. Se imaginan el animal, ver cuál es el reservorio, ¿no? Como decíamos, la leptospira, que es un reservorio de las ratas. Ver cuál es la rata, pues, que está infectada, ¿no? ¿Cuál es el murciélago que tiene rabia? También. Entonces también hay que ver el reservorio del agente infeccioso, ¿no? ¿Dónde puede estar? Puede ser un artrópodo, una planta, y el reservorio extrahumano, ¿no? Cuando realmente nos contaminamos o infectamos por otros reservorios que pueden ser por varias enfermedades de la persona, no por un contagio como es la brucelosis, la peste, la rabia, que es transmitida por los animales. Aparte que tenemos condiciones zoonóticas, ¿no? Como la rabia, ¿no? En las cuales nos pueden contagiar enfermedades como la leptospirosis. La leptospirosis es una zoonosis muy marcada. Entonces son los reservorios que puede ser un humano, un agente infeccioso, puede ser un reservorio humano
o simplemente la zoonosis, como ayer hablaban de la gripe aviar, entre otros. Así tenemos que es muy importante ver cuáles son las fuentes de infección. Las fuentes de infección que, disculpen que me trago un poquito porque, por ejemplo, entra ahorita Lara, Jean Paul, Ricardo, Lara. Entonces entran y me cortan porque en la presentación la cortan y por incluirlo, ahí viene el problema, porque ya son 8:25 y realmente que esté la señorita delegada ya no voy a permitir ningún ingreso más. Nada, excepto que me diga que salió y volvió a entrar, sí. Gracias. Ya. Entonces, cuando hablamos de las fuentes de infección, estamos hablando que pues esa persona que tiene brucelosis, que tiene tifoidea, ¿no? Que tiene hepatitis, que puede ser un portador, un animal enfermo, que puede ser un reservorio inanimado, como es lo del carbunco, ¿no? Y por supuesto, para ellos hay que darles pues las mejores medidas técnicas, como nos tuvieron a nosotros en un confinamiento, ¿no? ¿Qué pasó con el COVID? No sabíamos, todos confinados, todos aislados en cuarentena y nadie salía de su casa. Es lo que se trató de hacer la mejor medida técnica para que no sigamos contagiándonos, ¿no? Entonces, dentro de las medidas de cómo entran estos microorganismos al cuerpo, tenemos la parte conjuntiva, que hemos hablado, respiratorio, digestivo, genitourinario, piel y mucosas. Entonces, para ello, lo mejor es tener educación para la salud. Si yo les digo que nos estamos contagiando a través de la puerta de entrada por el COVID, ¿cuál sería la mejor educación para la salud, señores, señoritas? Sabemos que perfecto, muy bien, uso de las mascarillas, ¿no? Si estamos viendo por la vía placentaria, ¿cuál sería qué tendríamos que hacer? La sea en genitourinario, pero en placentaria, Parto por cesárea podría ser. ¿ya? Por lo que se da ese VIH. Y también cuidarla, ¿no? Porque acuérdate que una paciente con sífilis no puede tener un parto así, como una persona con VIH, y felicito su intervención muy bien por cesárea, ¿no? Y a su vez también tenemos que también mecanismos de transmisión, por contacto directo, gotitas de flúor, objetos personales, agua, alimentos o vectores. Entonces, para ello es importante esterilizar, pasteurizar. ¿Por qué pasteurizamos? ¿Qué tiene que ver la pasteurización con todo el mecanismo de transmisión? Para eliminar bacterias y virus que pueden ser transmitidos en la secreción de la leche, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué enfermedad? La Brucelosis. brucelosis. Muy bien, les felicito que estén interviniendo. Por gotitas de flúor, ¿cuál sería? Podría ser la gripe, como la Así gripe. es, estornudo y un estornudo llega hasta 1,5 metros, por si acaso. Por agua, El cólera. muy bien. Vectores, ustedes son expertos en vectores, vectores. Dengue. Fiebre Dengue. amarilla. Eco. Leishmaniasis. Chikungunya. Uy, Malaria. son pero lo máximo ustedes. Espero que así responden. Y por contacto directo. Contacto directo. Infecciones de transmisión sexual. Infección de transmisión sexual. También ahí tienes viruela del mono, ¿no? Entre otras. Muy bien. Entonces, también hay que ver los periodos susceptibles. No es igual, voy a repetir, que sea un animal o que sea una persona. No es igual que sea un niño de 2 años, una persona de 40 años, una persona de 80 años, una persona de 15. Porque también hay que ver cuáles son las condiciones de este hospedero. ¿Es alérgico? ¿Cómo está su inmunidad? ¿Está protegido? ¿No? Para que este germen pues se aloje y propagas la enfermedad. Por eso ahí está. Hay que ver si la persona está sana, cuál es el estado de salud, su nutrición, la parte inmunológica. Entonces, las mejores medidas para ello es inmunización.
Miren, sus compañeros han hablado que estamos en Semana Santa y la mayoría piensa viajar, pero la fiebre amarilla, para yo colocar y no tenga fiebre amarilla, ¿cuántos días de anticipación tengo que vacunarlo? Pregunta examen. 30 días. Mm, que sería lo ideal, pero máximo 10 días, ¿ya? 10 días. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del hospedero, el hospedero también es esa persona, hay que ver la piel intacta, las membranas, las mucosas, porque son fáciles de penetrar. Como aquí dijimos, por la piel que no está intacta, la leptospirosis, ¿no? Tienen una lesión en el pie, se sacaron un pellejito, la mano, ahí se contagiaron, ¿no? También hay que ver pues las condiciones de la tos, el estornudo. A veces uno es chistoso, ya estornuda, che, se estornuda y no, pues siempre tiene que coger un pañuelo, un papel y taparse la boca, ¿no? Y por supuesto, los mecanismos de defensa que tiene la propia persona, como son la acidez gástrica, los anticuerpos, y con ellos se suman pues la edad, el sexo, el grupo étnico, el estado nutricional, que son muy importantes. Entonces, cuando hablamos de la susceptibilidad, no decimos que esa persona tiene pues suficientemente la cantidad de poder dar una respuesta oportuna y protegerse contra la enfermedad. Una persona es susceptible, ¿no? Depende por muchas causas. Y la resistencia, pues la defensa que tiene ese mismo organismo, ¿no? Para poder dar una respuesta oportuna frente a esta invasión de estos microorganismos. Pero cuando hablamos de inmunidad, estamos hablando pues de esta resistencia en las cuales ya funciona la parte fisiológica, donde respuesta a anticuerpos, citoquinas y todo lo demás, como nos habló muy bien su compañero el día de ayer en prácticas, ¿no? Nos hizo una parte fisiológica de cómo le habló de de los macrosomas, de las citoquinas, de todo en relación, cómo estaba la defensa de nuestro organismo frente a estas toxinas, de estas enfermedades. Entonces, cuando hablamos de ello, hay que ver la inmunidad que tiene la persona. Entonces, cuando hablamos de inmunidad, hablamos de una inmunidad activa y una inmunidad ¿qué? Pasiva. Cuando hablamos de una inmunidad activa, estamos hablando de esa enfermedad natural, ¿no? De esa respuesta natural en las cuales, bueno, uno tiene pues su resfrío y automáticamente tienes una respuesta y te curas, ¿no? O esa en las cuales pues tienes va a dar tu influenza, como están vacunados contra la influenza, y una respuesta, ¿no? Una buena respuesta, tienes buena inmunidad para que no te dé la enfermedad. Y cuando hablamos de inmunidad pasiva, pues tenemos a través de la vía transplacentaria, ¿no? ¿Cómo cuál sería? A ver, hay personas que tienen ciertas enfermedades que a través por la placenta le pasan a los niños. Por eso que a veces los niños cuando están dicen, pero ¿cómo no le da la enfermedad? Porque la mamá le ha pasado los anticuerpos, ¿no? Dice que inclusive anticuerpos. Dígame. ¿Puede ser toxoplasmosis, doctora? No, la toxoplasmosis es bien terrible. Al contrario, la toxoplasmosis, si le da a la mamá, ¿no? También le va a dar al niño. Ese niño va a nacer pues terrible, ¿no? No, estamos hablando de inmunidad, ¿no? La inmunidad, no estamos hablando de la enfermedad, sino porque es inmune, porque tienes una resistencia que no tengas la enfermedad, tu cuerpo responde. ¿No? Por ejemplo, si la mamá ha tenido, supongamos, varicela, ha tenido rubiola, le da hasta los 6, 7 meses una inmunidad pasiva para que el niño no lo tenga, pero de todas maneras es necesario vacunarlo. En cambio, lo que usted me da la toxoplasmosis es una susceptibilidad en la cual la mamá pues no tiene una respuesta oportuna y el niñito va a nacer con toxoplasmosis. Eso sí está bien. Y cuando hablamos también de inmunidad pasiva, es cuando ya pongamos una inmunidad que nos van a dar, es cuando nos muerde la araña, un Loxoceles, y nos tiene que colocar sueros para poder tener una inmunidad y no morir por esta sustancia tóxica que tiene la araña, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sí, de lo que es el portador es esa persona donde alberga este microorganismo y esto lamentablemente a que a través de sus signos y síntomas es causante de que la otra persona se infecte. Es decir, el portador es el responsable de transmitir la enfermedad. Tenemos portadores en incubación, ¿no? Portadores
asintomático, por ejemplo, en incubación, un portador en incubación cuando tiene el dengue. Me pica el zancudo, ¿no? Y ya soy portador, pero viene otro zancudito, me pica y le pica a mi compañero y le contagia. No, por todos esos asintomáticos también tenemos. Hay personas que han tenido a lo mejor tifoidea y no saben qué han tenido, se le ha pasado, pues es un portador de tifoidea. Hay portador convaleciente, como en el sarampión. Uno dice, "Ah, ya se me pasó el sarampión, estoy escamándome", pues donde contagia también. Hay portadores transitorios breves y también portadores crónicos, como también uno de los ejemplos, el que tiene la tifoidea, ¿no? Y comenzamos con las enfermedades, que la voy a hacer sumamente rápido porque ustedes ya lo conocen y dominan mejor que yo. Me imagino que lo habrán llevado en parasitología, ¿no? Cuando hablamos de malaria, hablamos pues de qué? De un plasmodium viva, que puede ser reservorio de la persona, y el vector siempre va a ser el anófeles, ¿no? La distribución, ya saben que es por toda costa, selva, por todo lado de nuestra parte del Perú, y el periodo de incubación es de 7 a 14 días, ¿no? Y la susceptibilidad es general. ¿Por qué susceptible? ¿Hay vacuna contra la malaria? Pregunto. Jóvenes, ¿hay vacuna contra la malaria? ¿Nada? ¿No conocen? No hay. No hay contra la No, malaria. doctora. No hay. Por eso la susceptibilidad es general. Todos somos susceptibles a tener malaria. Inmunidad no hay. O sea, a mí me da malaria y me vuelve a dar y me vuelve a dar y me vuelve a dar. Por eso es que me he pasado un rato hablando de la inmunidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Para llegar a este punto, ¿no? Acá tienen los casos de malaria presentados ahora, que en el 2025 el que está afectando más, pues los falciparum, el vivax y el malaria, pero el que más, pregunta examen, el que más alta incidencia nos va a dar de malaria es, ¿cuál? Pues muy bien, vivax. Y de ahí, ustedes saben por qué tenemos en el escudo un arbolito. ¿Qué arbolito es? La quina. ¿Por qué tenemos la quina? Claro, ¿no? Por la malaria. Y este tratamiento para la malaria, que puede ser quinina, mefloquina, sulfadoxina o piretamina, o lo que usamos, usted su nombre lo ha dicho muy bien, la cloroquina o la quinina, pues lo que se da exclusivamente para quién, para la malaria. Y gracias a nuestro arbolito de la quina que ya no tenemos, por si acaso no hay, por todo el mundo dieron para el tratamiento del ama. La fiebre amarilla, ya lo saben perfectamente ustedes, la fiebre amarilla, ya saben que el agente agresor, ¿quién es? El agente agresor, que es una bacteria, ¿no? No, es un Ah, es un virus. 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 Ah, es un virus. Virus. Muy bien, un flavivirus. Y lo que pasa que este agente agresor, ¿no? Que es un arbovirus, cuando sucede, está acá en el Perú, lo llamamos fiebre amarilla. Cuando está en el Nilo, tiene el virus de Nilo de este. Cuando está por otro lado, siempre aquí en donde encuentran el valle, donde encuentran el zancudo que transmite la fiebre amarilla y obtiene ese mismo nombre, pero realmente es el mismo virus, el mismo arbovirus de la familia Flavavidae. El vector siempre va a ser una ES, una Ameus, un Ameubus, ¿no? Y el reservorio, lamentablemente, es esa persona infectada que no ha sido vacunado. También se dice que puede dar los monos. La transmisión es ¿de qué? A través, ¿por quién? ¿Cómo se transmite esta persona? A través de la picadura, que dice que es por piel. Y el periodo de incubación uno llega después de 10 días, estoy mal, tengo ictericia, me siento decaído, estoy mal. Estamos haciendo ya la enfermedad porque hemos tenido 10 días de periodo de incubación. Nosotros hemos hablado de incubación, por si acaso. Cuando hablamos de transmisibilidad, pues una persona lo transmite, no. ¿Quién transmite la enfermedad? Vector. Los vectores. El propio mosquito. El propio mosquito cuando una persona hace su viremia, ¿no? Está completamente con su carga viral
el mosquito le pica, va y le pica a la otra persona y lo transmitió. Por eso existe un ciclo urbano y un ciclo selvático, ¿no? Y eso imagino que los habrán enseñado a ustedes en parasitología. A su vez, acuérdense que dicen que tiene mayor susceptibilidad a aquellas personas que viajan en zonas endémicas. Por eso es aconsejable que las personas se vacunen. ¿Y quienes viajan en esas zonas endémicas? Generalmente personas de 15, 35 años o 40, en los cuales van a buscar la tala de árboles, van a hacer aventura y si no están vacunados o van solamente de turismo, van a salir con enfermedad. La inmunidad, pues la inmunidad dice que protege 30 a 35 años, ¿no? Pues importante que siempre se vacune contra la fiebre amarilla, ¿no? Asimismo hay que ver, ¿no? Si esta paciente no está vacunado, cuál es la susceptibilidad que tiene, su resistencia, es muy baja la sensibilidad y realmente la persona hasta puede fallecer. Y hemos visto casos de fallecimiento que han podido ser evitados solamente porque no han sido vacunados. Entonces, la distribución que tenemos es a nivel de toda América, ¿no? Especialmente América del Sur, tenemos en Ecuador, en Bolivia, ¿no? En los cuales hay en las cuencas, tenemos en el Amazonas, en Tambopata, en todos, ¿no? Hasta por la parte de Puno, en Inambari, ¿no? Entonces, es importante que uno sepa que cuando uno va a esas zonas, pues tiene que estar protegido contra la fiebre amarilla. Las medidas de prevención, pues ya sabemos, ¿no? Que pueden ser, en primer lugar, siempre la vacuna antiamarílica. Acuérdense que tiene que vacunarse 10 días antes y, por supuesto, es una vacuna que se coloca una sola vez por vía subcutánea y en mayores de 9 meses. Justo sus compañeros le decían porque habló uno de sus compañeros por la fiebre amarilla, ¿no? Y estábamos diciendo, cuando habló Yamil Valentín, Yamil, ¿no? Estaba hablando el primerito que expuso y me decía que es importante vacunarse. Yo le digo, a una persona de 80 años tenemos que vacunarlo si viaja. Es un caso real, ¿ah? Ayer me llamó una persona de 82 años y me dice, doctora, voy a viajar a Egipto y no me quieren dar boleto si no presento mi carné contra la fiebre amarilla. ¿Se le vacuna o no? ¿Qué dicen? Mm. 82 años, ¿ah? Chicos. ¿Se le vacuna o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Sí, es importante porque tiene más de 60 años. Lo ideal sería que vaya vacunado, a pesar que pues la demografía de Egipto es una zona más árida. ¿Qué más dicen? ¿Se le vacuna o no? Está muy Se bien. vacuna. ¿Le vacuna? ¿Usted va a vacunar? No se vacuna. ¿Lo vacuna? No, no se No, vacuna. no se vacuna. Realmente es algo muy especial. La vacuna solo está indicada desde los 9 meses hasta los menores de 60 años. ¿Por qué? Porque acuérdense que todas las vacunas tienen unos posibles efectos postvacunales, ¿no? Así como puede haber un simple dolor, un simple eritema, una pequeña alza térmica, ¿no? Dependiendo a quién vacuno, ¿no? Entonces, si la vacuno a esta persona contra la fiebre amarilla, pues puede tener esa persona un dolor, es una persona de 82 años, va a tener cefalea, mialgia, también va a tener puede tener un choque anafiláctico y sobre todo en mayores de 60 años se ha visto que puede hacer que les dé encefalitis. ¿Lo vacuno o no? No, doctora, no se vacuna. Claro, ¿no? Porque lo vacuno y a lo mejor el señor va y hace un cuadro de encefalitis. Y cuando le pregunté al señor, señor, ¿usted se vacunó? Sí, me vacuné a los 58 años. Usted está protegido, señor. ¿Ya para qué se vacuna? Pero la vacuna le dura. ¿Qué dice ahí? Se vacuna una sola vez y tiene protección, pues, porque ya creó sus propios anticuerpos la persona, ¿no? Y
Y por ejemplo, hay personas que me dicen, doctora, vacúneme ahora porque me voy de viaje mañana. Es que no es viajar mañana, no por gusto, le pica el mosquito y va a ser la enfermedad. Debe vacunarse mínimo 10 días para que pueda tener su cuerpo un anticuerpos y pueda reaccionar frente a ellos, ¿no? Y sobre todo cuando dice, voy a vacunar a mi hijito, tiene 8 meses, tampoco. No se vacunar a los menores de 9 meses. Acuérdense, ¿ya? Ni a mujeres en el primer trimestre de embarazo, porque dicen, doctora, voy a viajar, mi hijito tiene 3 meses, ¿lo vacuno? No lo puedo vacunar al niño. Doctora, estoy gestando, tampoco. O sea, eso lo vamos a poner, vamos a tener buenos conocimientos cuando hablemos de vacunas. Muy bien. El cólera. El cólera, ¿por qué le he puesto A00? ¿Qué significa A00? A ver, jóvenes. Parece la clase. Ustedes saben que yo la clase las dejo. Ustedes la clase ya están, se las dejo tal como están acá. No aumento nada ni coloco nada. Solamente porque les doy la clase, porque yo se las digo, las menciono. Y hay como esto que ustedes leen, ¿no? A00, ¿qué significa? Porque ustedes pueden decir, Doctora, enfermedades infecciosas intestinales. ¿cómo, hijita? ¿Qué? Sería que es como o sea, un biotipo conocido del cólera, el cólera clásico. No, 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 no. Es el código de la enfermedad. Es el código de la Muy enfermedad, bien. según el Acuérdense que CIE-10. la enfermedad es a través del CIE-10, que ya está en decadencia y vente al CIE-11. CIE es Codificación Internacional de Enfermedades, el CIE. Entonces, cuando pongo A00, quiere decir que acá, en la China, en Estados Unidos, en Francia, en Bolivia, es cólera. Esta enfermedad de Cholerae que se caracteriza generalmente porque es, cuando uno dice lavado de arroz, agua de arroz, ¿cómo es agua de arroz? No. El agua de arroz es cuando se cocina, ¿han visto cuando se cocina y lavan la olla y no queda ese arroz medio baboso, medio así blanquecino? Así es. Y nadie me va a discutir a mí porque yo he tenido casos de cólera en la equipa que me pasaba escribiendo las notas de ingreso, las notas de emergencia y la historia clínica que me salió hasta callos por la mano, pues escribí todo ello. Y realmente ya no sabía que si lo que tocaba, con el respeto de todos ustedes, espero que no estén comiendo, era vómitos o diarrea. Porque igual, venía la persona, de un vómito se me deshidrataba, de una diarrea se me iba la persona, ¿no? Y teníamos que poner solución electrolítica y sueros y otro más en los 4 miembros. Era terrible cómo se contagiaban por horas. Acuérdense, el periodo de incubación es horas, la infección es horas. Entonces, el cólera es una enfermedad rápida, una enfermedad que si no se le hidrata, llega en shock y muere. En su cara, muere, ¿no? Entonces, hay que ver, darles inmediatamente. En esa época, ustedes ni siquiera habían nacido, se enfermó los juros, la unidad de hidratación oral, los uros comunales que habían en todos los asentamientos humanos, en toda parte, porque apenas el señor tenga cólera, sus diarreas, sus vómitos, darle inmediatamente a rehidratarlo. Es lo que se quería con ello. Por ejemplo, este agente etiológico, el virus Cholerae, es un bacilo oral negativo y generalmente los serotipos que se presentaron fue el INABA, el OGAWA y el COJIMA, ¿no? Que realmente trajeron acá en el Perú y en otras partes han sido lamentablemente por este agente etiológico, por este serotipo, han matado, pues, ha habido gran epidemias, ¿no? Como sucedió en la India, y siempre suceden por ahí, ¿no? Miles de personas que fallecen a consecuencia de esta enterotoxina que va a producir, pues, estas enfermedades. Y así tenemos el clásico que siempre se presenta, ¿no? El biotipo clásico y el TOR, que espero que nunca esté acá porque eso nos va a traer lamentablemente gran cantidad de personas que van a fallecer, ¿no? Es muy, muy grave de ellos. Está entrando recién Andrea Huarcaya, pero estuvo Andrea Huarcaya, creo, ¿no? No sé. Bueno, entonces, el alcohol no lo hemos tenido, lo hemos tenido hace muchos siglos atrás y dice que es cíclico, tiene cierta cantidad de tiempo.
En el Perú lo tuvimos en el año 1991, donde se desató pues una esta epidemia. Empezó por Chancay, llegó a Lima, se distribuyó, llegó al equipo y por todas partes teníamos, ¿no?, esta enfermedad. Lamentablemente fue porque en estas zonas vulnerables que antes conocíamos como pueblos jóvenes, no tenían agua ni desagüe. ¿Cómo voy a decir? Lávense las manos si no tienen agua ni desagüe. Entonces ahí fue muy rápida la transmisión. Y el periodo de incubación tan corto que venía el papá, la traía la hija, la tía la esposa, y a los 4 horas el papá venía completamente deshidratado y también con la enfermedad. Entonces, es una epidemia muy fuerte que se transmite a través de estos alimentos contaminados, ¿no? Estos alimentos que están contaminados lamentablemente pues, por este organismo que se transmite generalmente a través de las heces, ¿no? El reservorio, ya saben que el reservorio siempre va a ser el hombre, ya saben cómo se propaga por las excreciones o por no lavarse bien las manos. Por eso yo digo que lo mejor que tiene que tenerse el médico y todas las personas es lavarse, tener las manos bien limpias, las uñas bien recortadas. Yo celebro y felicito las uñas largas, ¿no? Que estén pintaditas. Todo un médico no puede estar con sus uñas largas, tiene que estar con sus uñas cortas porque tenemos que palpar, auscultar, hacer tacto. Y también las personas, para no se transmite enfermedades, pues tienen que tener generalmente sus uñas limpias. Entonces, se dice que un reservorio de este cólera también es el humano y se alberga generalmente en la vesícula y a través de eso se va excretando durante meses y si esa persona que es un portador, dijimos, ¿te acuerdas? Un portador crónico porque va a cada vez que no se lava bien las manos, se limpia y va contagiando la enfermedad a todos ellos. Hace poco, en el año 1991, tuvimos acá, pero hace 4 o 5 años se presentó en Haití, ¿no? Porque también tiene unas condiciones muy buenas salúbricas y es fácil eh, la transmisión de enfermedad en esas zonas. Ya sea en que el modo de transmisión, ya sea a través pues ingesta contaminada pues las heces, las excretas de la persona, y eso ya sabe que van a tener pues lamentablemente los vómitos, las diarreas, que va a ser fácil de contaminarse. El periodo de incubación es de 3 a 4 horas, de 5 días depende de la resistencia de la persona, y mientras la persona esté con la enfermedad, va a seguir transmitiendo el cólera, ¿no? El tratamiento, pues, es importante darlo porque a través de ciertas tabletas, que yo no les voy a dar el tratamiento porque es fácil darle el tratamiento, hemos podido controlar el cólera porque se le da antibióticos, ¿no? La susceptibilidad, no hay vacuna, crearon una vacuna contra el cólera, pero no se ve que ha sido muy efectiva, pero la transmisión del cólera, si la persona no está con muy buena parte salúbrica, pues es 100% que le va a dar la enfermedad, ¿no? Se dice que hay anticuerpos que la madre pasa por la vida tras presentar y al niño, y que si la mamá ha tenido cólera, a lo mejor el niño no puede tenerlo, ¿no? Pero la inmunidad puede provocar anticuerpos y puede proteger para una nueva reinfección, pero le puede volver a dar la enfermedad. Cuando hablamos de letalidad, sí, tenemos una letalidad bastante alta. Hemos tenido, dependiendo por qué no se le da un tratamiento oportuno al paciente. El paciente fallecía por una deshidratación, fallecía por un problema también ¿qué pasó? Fallecía por un problema de no darle un tratamiento oportuno y sobre todo por no hidratarlo, entraba con un shock y fallecía la persona. Pues lo caso contrario, hacía un problema de un problema renal agudo también, porque la persona de tanta administración de líquidos no orinaba, ¿no? Entonces empezó con insuficiencia renal aguda o de tanto líquido que le daba, terminaba la persona con un edema pulmonar. No son muchos que han podido hablar todo el día hablando de estas enfermedades. Pero la mejor medida de prevención a nivel del Perú, a nivel internacional, es que cuando hablamos de A00 ya sabemos que hay un brote de cólera y sobre todo
El mejor tratamiento es tener una buena salubridad, un buen saneamiento básico y sobre todo un buen abastecimiento de agua, ¿no? Agua potable. Cuando hablamos de otra enfermedad, hemos hablado de leishmaniasis, una enfermedad que generalmente vamos a tener zonas rurales producida por quién, por la leishmania. Ustedes ya saben que hay la leishmania cutánea, difusa, mucocutánea y visceral, ¿no? Entonces son las cuatro formas que se presentan de la leishmaniasis. Ya saben el agente quién es y sobre todo, ¿no? Que la distribución se va a dar no solamente acá en el Perú, se va a dar casi en América del Sur. Yo cuando estuve en Arequipa, tiene un hospital general, llega mucho paciente que venía con esta leishmaniasis, ¿no? Generalmente provenientes de Cusco, que venían ya con unas lesiones muy grandes, que a veces no, venían con una chalina y cuando se quitaban la chalina, pues ya habían perdido parte de la boca, parte de la nariz, ¿no? Es muy terrible esta enfermedad. Entonces, todo porque es por la picadura del mosquito. No se transmite, les vuelvo a decir, de persona a persona, pero pero es importante, ¿no? Que cuando uno va a esa zona donde hemos encontrado este Phlobotomus, que va a producir, ¿no? La hembra, que siempre pica, te va a producir enfermedad, hay que tener mucho cuidado. En el Perú la conocemos como la titira o manta blanca, ¿no? Inclusive a otros le dicen la chuspi y en Cusco le dicen el quitis, ¿no? Que porque trae la leishmaniasis. Acuérdense que hay los dos mosquitos, tanto la leucemia, ¿no? Cualquiera de ellos te va a producir pues la enfermedad, tanto en casa, dentro de la casa, o también cuando uno esté por caminos medio selváticos. El periodo de incubación es 2 semanas y mientras las lesiones no se curen, existe el riesgo de que estos flebotomos te piquen y sigan picando a otra persona. Por eso les vuelvo a decir de que no les digo, en una fuerza armada los llevaron a ciertas personas, a ciertos agentes, a pararse en el río por el Brain, a decirles que tenía que tener valor si estaban si se quedan en el río solamente con una ropa de baño. Pasaron toda la noche, regresaron y luego de 2 semanas comenzaban a decir, tengo unas lesiones en mi bracito que no me cura. Fueron al dermatólogo, les dio pomaditas, luego pasó un mes y sigan con sus lesiones. Cuando uno mira lesiones, dijo, eso lo que tienes es leishmaniasis. Y más de 120 personas tuvieron leishmaniasis. Se les dio tratamiento oportuno, pero hay que ver qué secuelas puede tener, ¿no? Entonces, la susceptibilidad es toda persona que somos susceptibles y que no tiene la vestimenta adecuada. Si voy a esa zona endémica, no puedo ir con un short, pues con una ropa de baño, quedarme toda la noche en el río, ¿no? Tengo que ir con mi manga larga, protección, repelentes, y la inmunidad, pues no protege a que te dé otra, ¿no? Lamentablemente, la letalidad es de la cutánea, bueno, es baja, pero su diseminación es rápida. Otro tenemos el tifus exantemático que ya no está bajando. En el Perú lo hemos tenido en Cusco, Apurímac, ¿no? A través del piojo, ¿no? La moda de transmisión, ya sea que cuando lo frotan, trituran al piojo, y eso se ve que están sacando, lo muerden, lo jalan con la uñita, el piojito muere a través, ¿no? De ello sale, pues, la rickettsia y se contagia uno a otro. El periodo de incubación es prácticamente 2 semanas, 12 días, y el paciente se vuelve infectante, pues cuando el piojo cuando es estado por el piojo, nos ha picado el piojo, lo tenemos el piojo, nos hemos contagiado 2 o 3 días. Susceptibilidad, todos somos susceptibles de inmunidad, pues dice que confía esa inmunidad cuando ya hemos tenido y la letalidad puede ser de 10 al 40%. Otra enfermedad que ha sido causante y que a lo mejor me van a presentar ustedes en la tarea porque se le ha dejado una tarea a ustedes, ¿no? ¿Qué pasó en la época antes de Cristo? ¿Qué enfermedades hubo? Y una es la peste. Entonces, la peste, ya saben que es producida por la Yersinia pestis. Su distribución es en el Perú y también parte en América, en Asia,
En África se tiene aún más, el vector saben que es la pulga, ¿no? Y esto te va a dar solamente por la picadura de la pulga. Vas a tener una peste bubónica o también una peste neumónica, dependiendo dónde se va lamentablemente a localizar, pues, este bacilo gran negativo. Pero incubación puede ser de 2 a 6 días. Las transmisiones, cuando la pulga lamentablemente infectada te va a picar, la susceptibilidad, dicen que la enfermedad la puedes volver a adquirir, no es susceptible, la inmunidad puede ser relativa o temporal y la letalidad pues es baja, pero cuando es te da la parte neumónica que se le dio en aquellas épocas, donde había la peste, pues morían por la parte neumónica con tos y era causante de gran mortandad, ¿no? Una alta mortalidad que se produjo en esa época. Otra es la poliomielitis, que generalmente la poliomielitis es producida por un virus, si se transmite persona a persona, también vía mano-boca, por la parte fecal, ¿no? Entonces, la transmisión es por el polivirus y puede ser en 72 horas. Ustedes ya no han visto estos casos de poliomielitis, pero sí algunos que sus abuelitos les contarán, o sus papás, de unos niños que eran niños, perdón, en esa época eran niños, y que usaban los niños fierritos, porque había una lesión, pues, a nivel del sistema nervioso que producía, porque la persona, pues, no pueda caminar y tener una lesión pues muy grande a nivel de miembros inferiores. Es lo que miramos, ¿no? Susceptibilidad, si una persona no está vacunada, te va a dar polio. La inmunidad inmediatamente te va a dar la vacuna. La letalidad es de 2 a 20% para estas lesiones a nivel del sistema nervioso central. Sí, le hemos padecido e inclusive hasta lo último se ha visto gente que presenta estas secuelas de esta enfermedad. El dengue, yo no voy a hablar del dengue porque ustedes saben mucho más que el dengue. Dengue es por picadura de quién? De un virus, ya sea el 1, 2, 3 o 4. Ya saben que puede durar de 4 a 6 días. ¿De dónde viene? De inmunidad, la letalidad. Sí, la letalidad lamentablemente cuando está un dengue hemorrágico pues es terrible y falleces, ¿no? Falleces lamentablemente por este shock que vas a tener, ¿no? La batonela, ¿de quién hablamos cuando hablamos de batonela, jóvenes? Para yo no hablar sola. A ver, la batonela, ¿quién estudió la historia natural de la batonela? Daniel Alcides Carrión. No, Muy bien. Daniel Alcides Carrión, acuérdense que la batonela tiene que tener pues un hábitat importante. Se dice que tiene que vive sobre 600 a 2800 metros sobre el nivel del mar, porque ¿quién te va a dar? La luxomía. Pero acá en Lima, ¿tenemos o no tenemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tenemos batonela o no? ¿Está la luxomía o no? ¿Qué dicen? ¿Hay o no? Sí, a nivel de Chosica, a nivel de Chosica hemos encontrado al vector. Falta que una persona venga con batonela, está el vector, le pica y sigue contagiando a los demás. Pues sí lo tenemos. Puede incubación de 16 a 22 días, a veces hasta 3 o 4 meses, puede ser la enfermedad. La enfermedad, un periodo de transmisibilidad, ¿no? Desde semanas antes de la enfermedad, inclusive dice que puede transmitirse a través de varios años, dicen, ¿no? Por las lesiones cosas que puede tener, la inmunidad, ¿no? Dada también por esta enfermedad de batonera, fiebre oroya y todo lo demás, pues puede volverse a repetir. No tenemos una inmunidad segura. La letalidad, sí. Si uno es bien tratada, pues lamentablemente fallece la persona. Carbunco es producida por Bacillus anthracis y lamentablemente esto lo están usando, pues se presenta por suelos contaminados por las famosas esporas. Pues hay que tener mucho cuidado cuando uno va a estas partes donde hay ganado, ¿no? En Lima Sur hemos presentado gran cantidad de carbúnculo, ahora ya no, porque los animales están vacunados, pero el periodo de transmisión a través por las esporas, por inhalación o por la carne que estamos comiendo, que es contaminada por el carbúnculo, ¿no? Dura de 1 a 7 días, la sustentabilidad es indeterminada, inmunidad es rara y la letalidad, pues un tratamiento puede ser hasta 20%.
La transmisión, pues ya saben cómo es. Y especialmente este Bacillus anthracis, pues lo que vamos a tener en donde hay ganado, ¿no? Y ahora que lo están utilizando, famoso antes para estas guerras biológicas, ¿no? Que están preparando estas bombas biológicas para hacer daño. O sea, la gente teniendo otras soluciones para sanar gente, están creando armas biológicas para dañar a las personas. Bueno. La difteria, hemos tenido casos de difteria acá, señores, señoritas, hemos tenido casos de difteria, tenemos. Sí, sí. Sí, sí, Claro. ¿Se acuerdan en época de cólera? Perdón, en época de COVID. También, sí. tiempo después, fallecieron dos personas. No es justo que fallezca una niña de 5 años y una persona de 40 años por tener difteria. La difteria, ya saben que es producida por Crinobacterium diphtheriae, situación que ha podido ser salvar a esa niña y si esa persona simplemente con una vacuna y usted tétanos y tos convulsiva. Pero incubación de 2 a 5 días, comienza esos exudados, malestar y lo peor que es esa membrana grisácea, pues que sangra terriblemente, ¿no? Esa es la difteria. Chagas, ¿tenemos en el Perú Chagas? Sí. Sí. Sí, doctora. Yo he visto chagas generalmente a nivel de valles, en Ica, en Tacna, he visto bastante en Moquegua, ¿no? Producida por quién el chagas es, ¿quién es el vector? Ya sabemos que es el Trypanosoma cruzi, ¿el vector quién es? La toma, Yo Tommy Festans. ¿Y quién es la chirimacha o la cucaracha? mi macha. Chirimacha. Chirimacha. Chirimacha, ¿ya? Para que se acuerden, una cucaracha, una vez pregunté en el examen, y por si acaso le estoy avisando, voy a colocar un mapa del Perú. Y le voy a indicar, diga dónde hay mayor incidencia de Chagas, por si acaso, ¿no? Vamos a ver la susceptibilidad, que es toda persona, y no se conoce muy bien este mecanismo de inmunidad, pero sí, lamentablemente en las noches la persona está durmiendo, o sea, la chirimacha va, le pica, deja sus heces por ahí, deja el tipanosoma, la persona se rasca, se introduce y no y dice, estoy asintomático, no tengo nada. Lamentablemente, cuando la persona va a donar sangre, se le hace la prueba y sale que la persona es portador de tiene trypanosoma, ¿no? Tiene sus chagas y ahí comienza todo el lloro el de todas las personas, porque realmente, pues no hacemos la enfermedad, pero sí lo tenemos en la forma crónica. Y luego hay complicaciones, ¿no? Cuando decíamos, ¿no? El corazones grandes, ¿qué pasó con la parte cardiovascular? Las complicaciones y recién se ve que la persona ha tenido chagas, ¿no? El periodo de transmisión, pues lamentablemente es mantener, pues la que persona se infecta con el parásito, todos somos susceptibles, sí, la letalidad puede ser de 20 a más cuando es una enfermedad crónica, cuando el pericardio, el megacorazón, ¿no? Y se produce todo esto, es terrible. Otra enfermedad meningocócica, también hay vacuna para ello. Los portadores asintomáticos los tenemos por todas partes. La transmisión es por secreción nasofaringea, las gotitas de saliva. Y generalmente los niños son los que van a presentar la enfermedad, ¿no? Entonces, lo mejor es darle un tratamiento adecuado, oportuno, y hay que usar las vacunas, especialmente en estos niños. La hepatitis viral, pues la hepatitis viral tenemos hepatitis A, B, C, pero que el Ministerio de Salud te vacunes contra la hepatitis B, ¿no? Hay vacuna contra la hepatitis A, ¿qué dicen jóvenes? Uy, están calladitos. ¿Hay vacuna contra la hepatitis A? Sí, doctora. Muy bien, Elis, muy bien, María Fernanda. Sí, lo que pasa es que el Ministerio de Salud no lo coloca porque es cara. Y aparte que es cara porque tiene la vacuna de la hepatitis B cuesta 180 soles en el mercado, si se puede decir. Pero es más prevenible. ¿El hepatitis A cómo se contagia? Sí, y por boca, ¿no? Por boca, por boca. Yo tomo de un vaso, tengo hepatitis A, la otra persona toma el vaso, la otra persona y todos nos contagiamos. Es más fácil la transmisión. Muy distinto a la hepatitis B,
que sí, lamentablemente va a ser por la piel, por las relaciones generalmente sexuales o contaminación, pues cuando yo me hinco con otra persona le va a transmitir la hepatitis B. Pero incubación es hasta 180 días, la transmisibilidad ya saben que puede durar cuando tenemos un portador. Acuérdense, la inmunidad solamente lo va a dar la vacuna cuando hemos tenido la enfermedad y la letalidad, si es pues lamentablemente una hepatitis fulminante por la que ya tengo una persona que es susceptible, parte, reúne las condiciones de baja resistencia, puede tener una enfermedad crónica por la hepatitis viral, tiene una cirrosis y finalmente fallece la persona. Es muy triste por no estar protegidos, ¿no? Por no tener la vacuna, fallecer por esta hepatitis. Ahora, acá ya viene la complicación. Ustedes me dirán, pero doctor, que ese caso probable, sintomático, confirmado, doctor, no. ¿Se acuerda que nosotros hablamos? Ya le quiero ir introduciendo poco a poco. Con nosotros hablamos, no, yo no digo tengo una vesícula, tengo un apéndice, sino que digo tengo un caso de dengue, un caso de malaria, un caso de fiebre amarilla, un caso de sarampión, un caso de leishmaniasis. Entonces, cuando yo digo tengo un caso, hay que ver si es un caso sintomático, un asintomático, un caso confirmado o un caso descartado. Cuando yo señalo y lleno, porque todas estas enfermedades se llenan a través de una ficha epidemiológica, yo digo, tengo un paciente que tiene fiebre, ictericia, orinas oscuras, ¿no? Las transaminasas están elevadas, TGP, TGO, y sobre todo su perfil hepático. Las bilirrubinas están aumentadas, generalmente la directa, entonces ya ha venido y ha tenido a lo mejor relaciones sexuales sin protección, digo, es un caso probable sintomático de hepatitis, ¿no? También una persona que se saca para donar sangre a lo mejor, ¿no? Y no tiene ningún síntoma, o simplemente se le saca de rutina y se ve que tiene estas amenazas altas, y decimos, ojo, puede ser un caso probable asintomático de hepatitis. Pero cuando decimos caso confirmado, cuando realmente los marcadores serológicos me dan positivos hepatitis B, digo, es un caso confirmado de hepatitis B. Y cuando los marcadores serológicos salen negativos, ¿qué digo? Es un caso descartado de hepatitis B. Ya hablamos de caso probable, caso confirmado y caso descartado. Inclusive hablamos antes de casos sospechosos. Yo sospecho que puede ser una hepatitis. Ya veo una persona itérica que viene y fiebre, ¿no? Y yo digo, sospecho, y es un caso sospechoso de hepatitis. Y el portador crónico, pues es aquella persona que es confirmado contra la hepatitis B por el antígeno de superficie y puede ser asintomático, asintomático, pues crónico, ¿no? Y es aquella persona que va a ir contagiando a los demás. Tétanos, explosión, proclusión, tétani. Generalmente el reservorio va a estar pues en la contaminación que van a tener pues estas partes por el intestino de animales, en la tierra, ¿no? En estos sitios agrícolas. Y la transmisión ya saben solamente por las esporas que van a entrar por estas heridas, por un trauma. A veces estamos en la chacra, nos hincamos una espina, un raspón y ahí estamos ya dados con el tétanos, ¿no? Entonces no se transmite de persona a persona, es universal, pero ¿hay vacuna? Sí, sí hay vacuna con el tétanos. Entonces hay que vacunarse porque cuando nos da el tétanos es triste esta enfermedad. Morir la persona fallece con tesmos y generalmente la letalidad es alta. Luego tenemos el tétano neonatal. Generalmente la madre se vacuna para que su hijo esté protegido, porque hace años atrás los niños no nacían tanto en un establecimiento de salud, sino eran atendidos por las comadronas, no por el esposo, que a veces con una tijera que estaba pues oxidada, por supuesto que tenía ya contaminada, le cortaban el cordón y moría el niño y moría la mamá. Y eso lamentablemente se ve en nuestra selva, ¿no? En zonas muy apartadas, donde el que atiende el parto es una comadrona, inclusive hasta van al río y chancan pues el cordón umbilical con una piedra. Entonces, para ello hay que establecer
ver pues que esta introducción de las esporas pueden entrar, puede ser cordón umbilical y este niño puede fallecer y es terrible. Pues es importante vacunar a nuestras madres. ¿No? La letalidad de tétanos natales llega hasta un 90%. La tosferina o llamada ¿qué? Tosferina o, les voy a poner el examen, tosferina ¿Tos convulsiva? o, Coqueluche. muy bien. Tosferina, coqueluche, ¿qué más dijimos? Tos convulsiva, ¿no? Se va a transmitir siempre por gotitas en los niños. Cuando un niño se contagia, generalmente van a contagiarse al grupo de niños, porque el niño todo se juega con la pelota, los demás niños juegan también con ellos y todos se contagian. Entonces, el cuadro comienza con una gripe y termina con una tos que llega a una tos paroxística que inclusive hasta llega a vomitar al niño, ¿no? No puede, a veces se asfixia. Entonces hay que vacunar al niño y por supuesto la letalidad es baja, pero es alta cuando el niño no está vacunado y es menor de 6 meses. Los niños fallecen por esta tos. Otra, tenemos el sarampión, que nos han hablado muy bien. Al día de hoy nos han hablado sobre la sarampión, cómo es justo que nuestros niños a través de que nos hablaban de Estados Unidos, ¿no? Si no me equivoco, estaban falleciendo por no estar vacunados, ¿no? Entonces es muy importante tener la vacunación, ¿no? La vacunación de estos niños, tal como nos habló Luis Alfonso, ¿no? Luis Alfonso, ¿está ahí? Sí, doctora Luis Alonso, con el... Luis Alonso, cambié. Luis, ¿qué dijiste sobre la sarampión? Porque Ah, tus que había compañeros. muerto un niño en etapa escolar en Estados Unidos, en Texas. Recientemente, hace una semana, creo. ¿Y no estaba vacunado? Nada. Entonces no podemos decir que hemos eliminado completamente la sarampión. La sarampión pues la tenemos, viene con fiebre, malestar general, unas gotitas, unas falta de apetito, viene con unas lesiones muy, muy marcaditas, grandes, no son chiquititas como la rubiola, un poquito más grande. Vemos en la boca las manchas de Koplik y sobre todo pues, la erupción, esa eritematosa que viene así como, esta sarampión viene así como cuando uno se pone una chompa, baja de la cabeza hacia los pies, ¿no? Así, baja. Y generalmente vamos a aparecer pues estas lesiones y especialmente no va a afectar palma de manos ni planta de pies, ojo. ¿No? Y hay que hacer diagnóstico diferencial, sarampión, puede ser rubiola, una escarlatina, puede ser un exantema, puede ser hasta dengue. Y el agente etiológico es un virus, Paraxovidae. La distribución lo tenemos muy marcado en países europeos, pero bien, tenemos ahora en Estados Unidos, lo que me llama la atención. El cervoyo y el hombre, ya saben cómo se transmite, por las gotitas o por los artículos que la persona tiene. Está con su sarampión, se saca el polo, lo deja ahí, viene la otra persona, se coloca y ahí se contagia, ¿no? Las secreciones se estornuda, también contagia si la persona no está vacunada, la otra persona, pues el contagio va a ser rápido. Nosotros tuvimos acá 3 casos de sarampión en gente jóvenes que vinieron a prestar ayuda a nuestros niños y tenemos que agradecer a nuestros niños que estuvieron vacunados y ninguno hizo enfermedad. Estos 3 jóvenes que vinieron de Alemania hicieron la enfermedad, ¿no? Es altamente contagiosa y entre ellos se contagiaron porque no estaban vacunados, ¿no? La susceptibilidad, pues, nos va a dar la inmunidad solamente cuando tenemos que la vacuna. Y si hemos tenido la enfermedad, pues también nos va a dar la inmunidad. Se dice que hubiéramos cumplido bastantes años limpios de sarampión, pero el año pasado tuvimos 2 casos. Una persona de veintitantos años y un niño que presentó sarampión en la región de Surco. Por eso hicimos un barrido que se hizo pues el año pasado a todos, que duró desde octubre, noviembre, diciembre, que inclusive ustedes ayudaron también a tocar las puertas, los otros compañeros a tocar puerta por puerta, porque el barrido es para todos. Todo niño menor de 5 años, esté o no esté vacunado, se les vuelve a vacunar para poder cerrar este ciclo y no estén contagiándose a más niños, ¿no?
El ébola es una enfermedad viral, también muy aguda, que se presentó la primera vez en el Congo, ¿no? Y que generalmente, pues, su contagio es rapidísimo, ¿no? Tiene varios tipos de géneros, pero se considera que es un virus que lo tiene el murciélago. O sea, cuando tiene la persona, se va a contagiar y el periodo de transmisión va a ser súper rápido a través de la parte de secreciones que tiene la persona o el propio sangrado. La transmisión se dice que es a la persona por estos animales y por ello la manipulación con estos chimpancés, monos y otros, o estas personas que han fallecido a consecuencia del ébola, el contagio es rápido. La sustentabilidad es también, se están haciendo todo posible para crear una vacuna, se están invirtiendo, pero llegó un momento que hubo un brote muy grande que llegó hasta España, inclusive en algunos casos llegaron a Estados Unidos. La sintomatología tiene cefalea, malestar general, erupciones cutáneas, pero el sangrado viene porque hay una falla hepática y una falla renal, ¿no? Produce una hemorragia y mueren. Creo que lo han visto ustedes hasta en películas, lo que es lo del ébola. El tratamiento no es un tratamiento eficaz, no hay vacunas, se están haciendo las vacunas, están ahora todavía en la prueba de ensayo y lo mejor es lavarse las manos, ¿no? La protección personal y no manipular, pues, estas personas que en estas ceremonias, porque ellos en esas ceremonias tendían a lavar a la ropa de esa persona que había fallecida y todos que lavaban la ropa, cogían la ropa que estaba con la sangre de ellos, pues se contagiaban rápidamente. El otro es el COVID, que yo no voy a hablar del COVID, que saben que es el virus de SARS-CoV-2, que ya saben cuántos días dura. Ustedes me van a dar mejor que ellos, saben que solamente a través cuando sale la IgG o la IgM, vamos a ver que tenemos el COVID y solamente la prueba molecular PCR a tiempo real, que es esto, PCR a tiempo real, que nos van a dar la enfermedad. El tratamiento no hay, solamente lo único que se ha podido cortar esta cadena de transmisión ha sido que la vacuna. ¿No? La vacuna que realmente nos ha ayudado bastante, pero también ha dejado secuelas, ¿no? De la vacuna. Y da mucha pena ir a los colegios médicos y ver la cantidad de colegas que han fallecido, ¿no? Y todos los que han perdido, pues, a un familiar debido al COVID. Otra es la viruela símica que sí se ha presentado últimamente. Se detectó en el año 1958, posteriormente entrado a los humanos en el 70. Son estas lesiones vesiculares que se producen en la piel, boca, inclusive es por contacto sexual generalmente. ¿Le hemos presentado? Sí. ¿Le hemos tenido? Sí. Inclusive han llegado pacientes al Centro de Salud Virgen del Carmen también. ¿Mm? Y para ello, pues hay que sacar también las muestras, sacar una muestra serológica, un hisopado de piel, de esas costritas que tienen. Y como les vuelvo a decir, pues la parte de transmisión es generalmente sexual, ¿no? Hay que hacer diagnóstico diferencial de la viruela símica con varicela, ¿no? Con sífilis, con herpes y con todos ellos. Hay estas enfermedades que siempre se vigila y hemos visto que es el SIDA, ¿no? La hepatitis B, la meningitis, tifus, todo lo que hemos estudiado ahorita son enfermedades de vigilancia epidemiológica en el Perú. Y no solamente ellos, sino vemos que a nivel internacional siguen presentándose casos de poliomielitis, encefalitis, Zika, sarampión, tosferina, hantavirus. ¿Tenemos hantavirus en el Perú? Pregunta examen. ¿No? Entonces, miren, esto es lo que está sucediendo actualmente, los eventos sanitarios de importancia internacional en el 2025 hasta este mes. Y hablamos de atención primaria. ¿Qué me pueden decir de esto que ven ustedes acá, jóvenes? Porque yo estoy hablando mucho y ustedes no. ¿Qué me pueden mencionar de la atención primaria de la salud en relación a ello que están viendo? Que son poblaciones jóvenes que no tienen acceso
un buen servicio de salud, por lo que se deben más bien las personas del establecimiento médico dirigirse a estas poblaciones para poder brindarles chequeos o inmunizaciones. Muy bien, Faria, Fernanda. Es donde debemos de realmente actuar. Nosotros estamos en la zona urbana, pero nosotros tenemos que ir a esta zona donde realmente la gente no tiene agua potable. ¿Cómo yo le voy a decir? Hay que lavarse las manos si ellos compran su agua, ¿no? Hay que tener buen desagüe si tienen silos, ¿no? Miren, es lo que vivimos, es nuestra realidad. Entonces, la atención primaria incluye esa forma de poder garantizar el bienestar y está dada por la Constitución, que tenemos que dar salud a toda nuestra población. Y no solamente lo hablamos en esta Constitución, sino lo habla la OMS, la UNICEF y, por supuesto, acuérdense de la Declaración de Alma Ata en 1978, donde queríamos que todo el mundo tenga salud, una salud para toda nuestra población, ¿no? Entonces, la declaración de Alma Ata, que es muy importante porque ahí viene lo que es la atención primaria de salud, reitera que no solamente tenemos que ver a la persona en sí, sino hay que ver también todo el espacio donde vive, la desigualdad de las personas, ¿no? El objeto de dar una atención colectiva. Tenemos que orientar los problemas sanitarios. ¿Qué pasa? No hay agua, no hay desagüe, ¿no? Acumulan el agua, sale el mosquito, el mosquito se multiplica. Entonces hay que lava, tapa tu agua. ¿Ya qué más podemos hacer? ¿No? Y sobre todo formar las mejores políticas para mantener una atención primaria de salud. Entonces, en esa época de Alma Ata, en 1978, decían, tenemos que tener salud para todos en el año 2000. Y se escribieron más de 10 capítulos dando hincapié a ello. Y sobre todo tenían que decir, hay que hacer promoción de la nutrición, ¿no? Enseñarles a comer, enseñarles a decir que no solamente alimento de un bizcocho, una gaseosa, sino convertirlo en una fruta o en agua. El abastecimiento de agua potable y saneamiento básico. Y yo digo y me pregunto, ¿las fotos que han visto, tendremos agua potable y saneamiento básico? No. No. Así es, ¿no? Dar asistencia a la planificación familiar, ¿no? Hay que ver cuántos hijos yo puedo mantener. Inmunizar, las vacunas, hacer la prevención en caso que haya una zona endémica de ciertas enfermedades como hemos visto, lo del dengue. Educar a la población, dar un tratamiento oportuno y suministrar medicamentos esenciales. ¿No? Por eso el Ministerio de Salud, cuando hace su receta, recetamos los medicamentos esenciales y nombres genéricos. Yo no puedo poner la marca de un producto, sino los medicamentos gratuitos que damos nosotros en el Ministerio de Salud. Entonces, la atención primaria de salud se dio desde el año 78 y comenzó a fomentarse que teníamos que tener una mejor macroeconomía en el año 2001, para posteriormente una cumbre mundial que se estuvo en Johannesburgo en 2002, también se hablaba de que teníamos que intensificar la atención primaria de salud. Hasta inclusive en el Perú hubo un plan de fortalecimiento de primer nivel de atención del 2011 al 2021. Por lo tanto, la atención primaria debe abarcar las mejores necesidades de nuestra población, darles tratamiento oportuno, rehabilitarlos y en caso contrario, darles los cuidados paliativos. Por eso es que inclusive ahora, gracias al CIS, damos tratamientos oncológicos gratuitos. Entonces, la atención primaria de salud lo que se quiere es que tiene ciertos principios: equidad, justicia social, respeto a la diversidad cultural. Yo no voy a decir, pues, allá como parecía en Huancavelica, no, el parto tiene que ser horizontal. Las personas quieren dar su parto vertical, que lo den, pero con todas las maneras de bioseguridad. No, la cobertura y acceso universal, todos tienen que tener un establecimiento, tenemos que llegar a nuestra población. Por eso ustedes cuando salgan van a hacer sus serums en donde, en un caserío, en un asentamiento humano, una zona lejana. Y el Ministerio de Salud te va a pagar. Te va a pagar porque vas a ir a una zona de altura, una zona de peligro, una zona de frontera, para que puedas dar salud a esa población alejada que tenemos. La atención primaria de salud es una participación social y comunitaria y tenemos que dar una respuesta oportuna y resolutiva a estos casos. Por lo tanto, la atención primaria de salud
está dada que todos tenemos que tener una cobertura de salud. Por eso salió el SIS. Hay una reorientación financiera para que pueda ser una atención completamente gratuita a la población que no tenga un seguro. Tenemos que programar a la población que realmente necesita. Tenemos que dar modalidad, su organización, una articulación intersectorial. La doctora Guillén no solamente va a hablar con la municipalidad, tiene que hablar con la iglesia, con la educación y sobre todo hacer un recurso humano no convencional, hablar con nuestra propia comunidad, con el vaso de leche, con los populares, los mercados, con todos ellos. Entonces, la atención primaria de salud es una estrategia de trabajo del sistema sanitario, que no solamente queremos ver al individuo, sino queremos ver así a toda nuestra comunidad. Tenemos que salir a hacer una visita de familia. El objetivo es tener una cobertura a toda nuestra población y es lo que quiere la OMS, ¿no? Que sea integral, en los cuales quiero ver las necesidades de nuestra población, que sea integrada porque tiene que ser constante. Y ahí entra epidemiología, hacer la prevención y el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Que sea continua, que no solamente vaya una solamente a ver esa población, sino que esté continuamente con mi población viendo qué necesidades tiene o qué problemas de salud presenta. Que sea activa, que sea accesible. Si no van ellos, nosotros tenemos que ir. Entonces tenemos que dar una atención a toda nuestra población, que lo que queremos es ver masas, pueblo, no una sola enfermedad. Entonces tenemos que desarrollar equipos porque yo no lo voy a hacer sola, lo hacemos con enfermería, lo hacemos con obstetricia, con salud bucal, con todos ellos. Tenemos que establecer una relación muy estrecha con la comunidad, hacer un programa evaluable y sobre todo también hacer docencia e investigación. Ahí donde entran ustedes. Ustedes están haciendo la parte de atención de salud. Cuando les digo van a preparar sus estrategias y van a una charla a la comunidad, pues lo van a hacer. ¿Y por qué investigadora? Porque al final ustedes van a hacer una investigación sobre lo que se está presentando en la realidad de nuestra población. Entonces, un establecimiento integral, ese es un establecimiento, ya sea un puesto de salud, un centro, un hospital, un policlínico, es un establecimiento de salud. No está entendido solamente como un edificio, sino hay que darles actividades de prevención, ¿no? De promoción y sobre todo garantizar pues la atención a la persona y a la familia, rehabilitarla, ver si en esa comunidad tenemos alguna enfermedad de brote, pues hacemos vigilancia epidemiológica, hacemos docencia y sobre todo hay que hacer gestión, porque también hay que ver qué es la gestión que se hace con la comunidad y también cómo adquiero yo mis recursos financieros para responder a la población. La atención familiar y comunitaria es muy importante, porque no solamente voy a ver el individuo a él solo, sino a la familia, a la comunidad. ¿Por qué? Porque si no cuido y doy mis servicios profesionales a toda mi familia, no voy a poder dar un abordaje bueno de mi atención primaria de salud. Especialmente queremos mejorar la pobreza, que va a ser muy difícil, la desnutrición, que decir, estamos mejorando la anemia y mejorar la mortalidad infantil y materna. Entonces, lo que se quiere que hay un pacto que es el 30-30-30, en los que así como había llegar en el año 1978 en Alma Ata decían llegar al año 2000 salud para todos, ahora dicen de que tenemos que tener un pacto 30-30-30 que se quiere para el 2030 tener pues un derecho universal para que las personas tengan buen acceso a cualquier establecimiento de salud. Pero eso tiene que ver también la parte financiera. Entonces, la ley 29344 salió el AUS. ¿Qué es el AUS? Jóvenes, ¿qué es el AUS? Pues es distinto dejarle la clase que le diría Sí, el AUS. doctora, es el Aseguramiento aseguramiento universal de universal de salud. salud. Muy bien, ¿ya? Entonces, cuando damos ese aseguramiento, tenemos que dar la parte preventiva, recuperativa y más que todo dar una cobertura universal a toda nuestra población. Es por ello que el Día Mundial de la Salud, ¿cuándo se celebra? 7 El de 7 abril. de abril.
Porque muy bien. Los chiquitos están al día en todo. Y lo que se ve ahora es la atención primaria de salud renovada. ¿Qué se quiere? Que respetar los derechos humanos de género, territorio e interculturalidad, ¿no? Para ello hay que sustentar bien la equidad, la coherencia social, entre otros. Ustedes miran, ¿qué parte es esta? ¿Dónde están? ¿Por qué he puesto esta foto? ¿Son nuestros alumnos o no? Sí, son los Sí. alumnos que ya son médicos. ¿En qué parte están? A ver. En Dima, sí. En los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa, colindando con lo que es las casas de las brisas, ahí hay una islita y ahí viven así nuestras personas. Entonces vamos a ver si está ahora, pues hay que visitar, pues da miedo con tanta situación que pasa, hasta da miedo ir en esas zonas, ¿no? No por ellos, sino por tanto delincuente que ahora está dado mezclado en nuestra sociedad. Muy bien, señores, espero que la próxima clase ya les he dejado tarea, se les ha hecho que por favor hagan su estrategia sanitaria, la van a presentar la próxima semana y una de ellas la van a editar así, ¿no? Van a editar nuestros propios pacientes que están ahí para posteriormente ceder a la comunidad y por supuesto ya nos vemos el próximo sábado, ¿no? Porque yo quisiera hacer las clases el día jueves, pero yo respeto lo que es Semana Santa. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Todo bien, doctora. Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Claro, Ya doctora. están Muy Todo bien, contentos. claro, doctora. doctora. Qué lindos. Están la próxima semana, están contentos que ahora está el feriado, ¿no? ¿Qué van a hacer en Semana Santa? A ver, cuénteme, ¿qué hice milagros? Yamil, ¿qué me dice? A ver, en Semana Santa, ¿qué van a hacer? Estudiar, doctora. Ay, para estudiar. ¿Qué vas a estudiar? A ver, cuénteme, jóvenes. ¿Qué más? Fármaco. Fármaco, ay. Muy bien, ¿qué más van a hacer en Semana Santa, jóvenes? ¿En Semana Santa? Cuéntenme, jóvenes. Ya, mija. ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a misa? Sí, doctora. Vamos a hacer Muy, este peregrinaje y aparte seguramente estudiar. muy bien, van a ir a las estaciones, van a visitar 7 iglesias. Y vamos a pedir perdón. Muy bien, bien, perdón. Vamos a entrar a esta persona que se llama Diana Castellón. Recién está entrando, no sé, le permitiremos que entre, así no, ya me irá su delegada si llegó tarde o no para ponerle tardanza, pero no sé. Bueno, estamos en Semana Santa. Bueno, entonces vamos a pasar listo un momentito, jóvenes, antes de terminar, por favor, ¿dónde estoy? Mm, mm, mm. Por favor, me ayudan ustedes diciendo su nombre, ¿ya? Alcalde, Alcalde presente, doctora. muchas gracias. Amador, Presente, doctora. ay, digan rápido, chicos, ¿eh? Barbosa, porque estamos en hora. Barbosa, Barbosa, Barbosa Barbosa presente, Mayra, doctora. Barzola presente. Bellido, Bellida presente. Lanedo, Bernardo presente. Cachata, si estuvo, Calderón, Presente, doctora. Calderón. Carvajal, Julio, Carvajal presente. Julio, Carvajal presente, doctora. Carvajal, Nicole, Carvajal presente, doctora. Carrillo, Río presente, doctora. Casas, Vicente Casas. Castilla, Presente. Castillo, Adrián, Presente, doctora. Castillón, Doctora, mi Carla, compañera estaba dime, Castillón. presente. ¿Qué? Castrillón estaba presente, pero la botó el Zoom y está volviendo a ingresar, pero no puede estar Yo ahorita. a la última persona que ha ingresado, no creo. Bueno, no importa, creeré en usted. Serna, Presente, doctora. Cervantes, Cervantes presente, doctora. Chacón, Contra presente. Chiritupa, Presente, doctora. Chunga, Presente, doctora. Cos, Todos presentes. Díaz,
Díaz presente. Diestra, Presente, doctora. Flores, Presente, doctora. uy, estabas comiendo tu pan. Galván, Galván presente, doctora. Galvez, gracias, gracias. Galvez, García, García, Julia, Gil, Gil presente, doctora. Hernández, gracias. Hernández presente. Herrera, gracias. Presente. Huamantinco, Presente, doctora. Papaya, Presente, doctora. Huarcaya, Huarcaya presente, doctora. Jiménez, gracias. Jiménez, presente. Lanao, Lana presente. Lara, Presente. Leaño, Leaño Leaño, presente. Livia, Livia presente. Magno, Maldonado, Magno presente, doctora. ¿quién? ¿Quién dijo presente? ¿Magno o Maldonado? Magno. Maldonado, Mamani, Mamani presente. Méndez, Méndez presente, doctora. Mesa, Mesa presente, doctora. Montes, Munteca presente, Montoya, doctora. Montoya, Núñez, Yahweh, Oye, presente. Pandal, Estaba presente también, doctora. Pando. Vamos a poner de Tarranza, ¿ya? Porque no pueden estar ahí que estudien. Presente, doctora. Peña, Presente, doctora. Porras, Presente, doctora. Portela, Presente, doctora. Ramírez, Presente, doctora. Ramírez Eduardo, Presente, doctora. Ramos, Presente, doctora. Reina, Presente, Rojas, doctora. Rojas, Presente, doctora. Brunay, Presente, Sánchez, doctora. ya su apellido, ¿ah? Sánchez Sánchez, presente. Sandoval, presente. gracias, Sandoval, Sastre, Sastre presente, doctora. Segura, gracias, Segura Sol- presente, doctora. Solís, Solís Soto, presente, doctora. Soto, Tapia, Presente. presente, doctora. Tello, Presente, doctora. Tapia no está, ¿no? Sí, Tapia presente. Soto, Presente, doctora Soto. Tito, Tito presente, doctora. Torres, Liz, Presente, doctora. Torres Jocelyn, Trejo, Presente, doctora. Presente, doctora. no sé quién sea presente, me dicen yo. No sé. Trejo presente, doctora. Ah, ya. Torres Sánchez también presente. Tupayachi, Presente, doctora Tupayachi. Ureta, Presente, Valle, doctora. Valle presente. Valls, Presente, doctora. Vargas, Presente, doctora. Vargas Ana, Presente, doctora. Morenay, Belita, Belita presente, doctora. Villacorta, Villacorta presente, doctora. Yauli, Presente, doctora. Zabaleta, Presente, doctora. Ceballos. Ceballos. Muy bien. Muchas gracias, señores. Que pasen. ¿Ya cuándo nos vemos, por favor? Calladitos, ya se fueron, creo, todos. Bueno, doctora, nos vemos el siguiente sábado para continuar Semana Santa con usted. Ujú. Muy bien. Ya nos vemos, no se olviden de eso. ¿Qué me dijo que estaba García? ¿Qué? García, una García me mandó un mensajito, lo acabo de... Doctora, disculpe, presente García Barraza. Ya, ya. Muy bien. Muchas gracias y cuídense bastante, hagan sus penitencias, no se olviden ver su película para que me digan qué película han visto y ver qué enfermedades hubieron en esa época. Muy bien, muy buenos días, señores y señoritas. Que tengan bonito fin de semana. Buenos días. Gracias, doctora. 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 Gracias, Hasta doctora. luego. Doctora.